Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias por haberse conectado. Bueno, para dar inicio, me gustaría que, como vayan conectándose, por favor pongan su nombre para que pueda esto servirnos a la lista de asistencia del día de hoy, que puedan irse anotando en el chat, por favor. Bueno, hoy es un día importante y quisiera iniciar dando el contexto un poco. La Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones tiene que ver con fortalecer los factores protectores de las personas y reducir los factores de riesgo. Un factor de riesgo identificado es la situación de violencia que podemos vivir como personas, tanto como hombres o como mujeres. En el marco también o en la conmemoración de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, nos parece importante hablar sobre el tema de masculinidades y reflexionar sobre esto y nuestra vivencia como personas en este tema o en esta categoría. Entonces, hoy vamos a hablar, vamos a tener un conversatorio virtual sobre masculinidades y para esto, bueno, está aquí con nosotros la maestra Miriam y la psicóloga Karina, que en este momento se las voy a presentar. La psicóloga Miriam es licenciada en Psicología por el Instituto Politécnico Nacional, tiene maestría en Clínica Psicoanalítica, tiene también formación como acompañante terapéutico por el Foro Psicoanalítico Mexicano y tiene experiencia en intervención en crisis y ONGs enfocadas en temas de género. Hola Miriam, bienvenida. Está también la psicóloga Karina Hernández Álvarez, que ella es egresada de la carrera de Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encuentra realizando su servicio social en el programa Servicio Social en Investigación en Salud Mental en los servicios de atención psiquiátrica. Bueno, pues bienvenidas, ellas nos van a hablar sobre masculinidades. Entonces, empezamos, Karina. También yo previamente daré como algunas puntualizaciones sobre qué significa abrir este tipo de espacios, ¿no? Bueno, unas puntualizaciones para poder reflexionar sobre este tema. Es importante saber que es producto de movimientos sociales, no es algo que necesariamente nazca como un deber ser, sino como una necesidad de diferentes movimientos sociales. Cuando estamos hablando del tema de género, de perspectiva de género, de masculinidades, también es de suma importancia saber que no es algo dado o es una verdad total, sino que es un ideal elevado que buscamos alcanzar como sociedad, pero que todavía no llegamos a él. Entonces sí necesitamos como mucho esfuerzo al respecto. Tiene que ver con relacionarnos con las otras personas, con los otros individuos, y que cuando estemos hablando de esto, hablando y escuchando sobre esto, la mayoría de ustedes, si no es que todos, tienen contacto con pacientes y con otras personas, incluso cuando nos llegan como consultantes, como pacientes, pero también cuando nos llegan personas a las cuales nosotros estimamos son parte de nuestras relaciones cercanas. Tenemos que considerar que no vamos a, cuando estemos escuchando a estas personas, no vamos a partir de cero, incluso en nuestra propia experiencia, sino que vamos a partir de creencias y de prejuicios que ya tenemos de este ambiente de socialización, ¿no? Entonces, por eso saber que no vamos a ignorar todo, pero tampoco vamos a saber todo. Y que con estas cosas que ya sabemos tenemos que estarlas pensando. La verdad no está dada, menos en estos temas, sino que se construye en colectivo. Como sociedad estamos pensando en nuevas formas de ser mujer, en nuevas formas de ser hombre y en nuevas formas de relacionarnos. Entonces, es muy importante considerar esto porque también hay posturas que se están proponiendo ahora como nuevas, que si bien
muchas personas lo aceptan como para poder abrir posibilidades, otras personas también lo están tomando como si fuera una verdad absoluta y como un deber ser. No necesariamente es para poder pensar qué otras posibilidades tenemos como para poder expresarnos como seres humanos. En este sentido, la información que daremos es solo un apoyo para poder reflexionar y escuchar más ampliamente a las personas que nos consulten. Esto también es muy importante, que existen mucho más posibilidades de lo binario hombre-mujer, existen muchas otras posibilidades. Sin embargo, estas grandes categorías que tenemos como dominantes sí nos dan un parteaguas para tomar acciones o nuestras identidades. Independientemente de cuál sea nuestra orientación sexual, las identificaciones que tenemos a veces parten de estas dos categorías, por eso es importante irlas desmenuzando y de construyendo, ¿no? Y pues todo esto es un llamado para que podamos construir otra forma de relacionarnos y de construcción como una sociedad. Entonces, en la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, la EMPA, es muy importante poder construir o tejer nueva forma de relacionarnos juntos por la paz, y que también nosotros como institución sí tenemos escucha para las personas que llegan a consultarnos, porque parte de poder hacer este tejido social es que la institución como tal sea un lugar donde se promueven estos factores protectores. Entonces, yo los invito como CISAME, como ST-CONSAME, a poder abrir nuestros oídos, poder escuchar a las personas que lleguen a consultarnos y considerar que ellos también están en un contexto en el cual son tocados por estos deberes seres de mujer y de ser hombre, y de cómo podemos vivir la masculinidad como una categoría genérica, y que también nos toca a las mujeres y que también nos toca a los hombres como en la cosa de sexo, ¿no? Entonces, ahora para continuar le doy la palabra a Karina, y pues adelante. Gracias. A los que se están integrando, que por favor en el chat puedan poner su nombre para la lista de asistencia. Gracias. Bueno, como bien menciona la maestra Gema, es importante reflexionar y revisar cómo nos hemos construido como hombres y como mujeres, así como las formas en las que nos relacionamos con los otros y las otras. Esto lo podemos abordar desde el concepto de género. Por género entendemos a este sistema de significados, normas, prácticas y representaciones construidas e impuestas incluso desde antes de nacer, social y culturalmente, con base en las características relacionadas con el sexo de las personas. En otras palabras, el género es lo que se espera que sea una mujer o un hombre, y a su vez determina los roles que se espera que estos lleven a cabo. Esto está ligado a su sexo. Estos roles involucran relaciones de poder y desigualdad entre lo masculino y lo femenino. Nosotros aprendemos a ser mujeres y hombres de acuerdo con el espacio físico, social y cultural en el que crecemos y nos desenvolvemos. Es a través de este proceso de aprendizaje llamado socialización de género, por medio del cual aprendemos a sentir, pensar y actuar como mujeres y hombres. Este es un proceso complejo y dinámico que se refuerza y cambia constantemente a lo largo de la vida. Sin embargo, no únicamente aprendemos a ser hombres y mujeres, sino que también enseñamos a otras y a otros cómo serlo. Algunos agentes de socialización pueden ser la familia, la escuela, los pares, los medios de comunicación y el lenguaje. Por su parte, la masculinidad es este conjunto de significados, de conductas y de códigos también construidos socialmente que se atribuye a lo que un hombre debería ser. Son estas ideas, creencias
impuestas por la sociedad y la cultura a los hombres en sus formas de ser, decir, actuar y pensar. Actualmente se cuestiona la presencia de un nombre universal y se habla de masculinidades en plural porque hay muchas formas de vivirse como hombres a partir de sus particularidades, como las condiciones de clase, raza, etnia, orientación sexual y edad. Este cuestionamiento reconoce que aprendemos de manera distinta a ser hombres y mujeres. Por tanto, podemos decir que hay diversas formas de ser hombres. Esto también tiene que ver con que en cada cultura hay mecanismos y códigos que soportan y explican estas diversidades. También podríamos decir que las masculinidades, por tanto, son cambiantes y sustituibles. Sin embargo, todavía en la actualidad, la mayoría de los hombres comparten algunos comportamientos, como por ejemplo, la actitud de sentirse superiores a las mujeres, ser el principal proveedor económico de la familia, el uso de alguna forma de violencia para imponerse y ejercer un control hacia otras y otros, y creer que la heterosexualidad es la única forma de vivir la sexualidad, además de poner al sexo, en especial al coito, como el centro o el eje de las relaciones con las mujeres. Como les mencionaba, en cada cultura existen códigos. Estos códigos son ideas y creencias que guían y dictan el comportamiento de los hombres. Algunos códigos culturales para los hombres son tener fortaleza física, expresar emociones como el enojo, la ira, la frustración, pero limitar la expresión de la tristeza, el afecto, el miedo y la ternura. Esto lo podemos ver cuando a los hombres se les enseña a que únicamente pueden sentir estas emociones que menciono, pero cuando se sienten de otra manera o cuando se sienten más vulnerables, no las pueden expresar y por el contrario se reprimen. También está el uso de la razón sobre las emociones, es decir, esta creencia de que los hombres son racionales mientras que las mujeres somos más emocionales. Sentirse invulnerables tanto en lo físico como en lo emocional. Esto es, en lo emocional, como ya lo mencionábamos, tienen que tener una postura de ser fuertes y de dureza, y aunque se sientan vulnerables, no demostrarlo. En cuanto a lo físico, también esto los pone en una situación de riesgo, porque esto se liga con conductas de riesgo que normalmente en los hombres son más esperadas. También está el poco o nulo cuidado del cuerpo, la salud física y emocional. A los hombres se les dice que ellos tienen que ser independientes en cuanto a su cuidado y de manera paradójica se les exige verse y sentirse bien, pero no dedicar demasiado esfuerzo al autocuidado. También está lo que mencionábamos de someterse a situaciones de alto riesgo en este ejercicio de demostrar una temeridad ante otros hombres o ante la sociedad. También el estar en espacios públicos, es decir, en la calle o en estos lugares donde se toman decisiones políticas y económicas, mientras que las mujeres se les imparte el espacio privado, como la casa y el cuidado de los hijos. Esto tiene que ver con el no hacerse cargo de actividades domésticas y cuidado de otros. Mientras que los hombres son los proveedores de la familia, las mujeres se dedican al hogar. También está la falta de empatía por las emociones de otras personas, mirar a las mujeres como un objeto sexual para su placer y el uso del albur como un recurso para someter y denigrar a otros hombres. Por último, tenemos el uso del alcohol y otras drogas que se liga con estos comportamientos de sentirse invulnerables, ya que la mayoría de los accidentes tienen que ver con el manejar en estados de ebriedad. En 2017 se hizo un estudio sobre lo que significaba ser hombre en Estados Unidos, en el Reino Unido y en México. Ellos desarrollaron grupos focales con hombres de 18 a 30 años, donde querían escuchar y conocer desde sus palabras lo que significaba ser un hombre. También construyeron esta herramienta llamada caja de la masculinidad y la definieron como un conjunto de creencias transmitidas por los padres, las familias, los medios de comunicación, los pares, las mujeres y otros miembros de la sociedad que presionan a los varones para que se comporten de una cierta manera. La caja de la masculinidad le permite a los hombres moverse, pero únicamente en este espacio restringido que ha determinado la sociedad.
Por ejemplo, el hombre puede ser el proveedor del hogar, sin embargo, no puede tener cualquier trabajo. Debe ser el líder y no se le permite o no está bien visto que una mujer lo mande. Esto tiene como efecto que atrapa y aísla a los hombres que no alcanzan a cumplir estos ideales, lo que los puede llevar muchas veces a la frustración. En este estudio trataron de identificar las presiones sociales ejercidas por la familia, la pareja y los amigos. Aquí tenemos en esa diapositiva podemos ver esta tablita que nos dice los porcentajes de los participantes que estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo con los siguientes enunciados. Mis padres me enseñaron que un hombre de verdad debe mostrar fortaleza, incluso si se siente nervioso o asustado. Tanto en Estados Unidos como en México, el 59% de los participantes estuvieron de acuerdo, mientras que en Reino Unido solamente lo estuvieron el 47%. En el segundo enunciado, que es mi pareja definitivamente espera que use la violencia para defender mi reputación, si debo hacerlo, vemos que en Estados Unidos el 31% estuvo de acuerdo, en Reino Unido lo estuvo el 30%, mientras que en México solamente lo estuvo el 19%. Y el último enunciado, mis amigos me molestarían mucho si me vieran pasar el rato con alguien que es gay o que piensan que es gay. Aquí en México estuvieron de acuerdo el 28%, en Reino Unido el 31% y en Estados Unidos el 35%. Como podemos observar, México tiene un menor porcentaje tanto en el ítem que tiene que ver con la pareja como con los amigos. Sin embargo, en la socialización con los padres está respecto a la interiorización de este estereotipo de masculinidad, los participantes se mostraron partidarios de las nociones de masculinidad ligadas con ser fuerte y con reprimir sus emociones. Estos enunciados que voy a leer a continuación nos dan una ilustración de esto. Un hombre que no opone resistencia cuando otros lo mangonean es débil. 2 de cada 5 jóvenes mencionaron estar de acuerdo, mientras que los hombres deben actuar como machos, incluso cuando por dentro están asustados o nerviosos. Aquí la mayoría de los participantes, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, estuvieron de acuerdo. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de las masculinidades. Tenemos la masculinidad hegemónica, las llamadas masculinidades subordinadas y por último las masculinidades alternativas. La masculinidad hegemónica son todos estos modos de ser hombre que están valorados socialmente y que son el punto de referencia para los hombres. Buscan y hacen legítima la subordinación de las mujeres a través de la violencia. Esto para mantener un control y ejercer un abuso de poder sobre todo lo referente al mundo femenino. En esta construcción de la masculinidad se pone como obligado el diferenciar lo masculino de lo femenino, viendo a lo femenino como inferior. Los integrantes que se encuentran en este tipo de masculinidad son personas que son independientes, proveedoras, productivas, que tienen un amplio control sobre sus emociones y que son heterosexuales. En las llamadas masculinidades subordinadas, algunos de los rasgos de esta masculinidad hegemónica se encuentran ausentes. Aquí se incluye a quienes se consideran inferiores, entre comillas, como son los niños, los adultos mayores o las personas de la comunidad LGBT+, cuya capacidad económica no es tan grande o no comparten estos rasgos de autocontrol emocional. Estos pertenecen a una minoría y no se identifican con este prototipo masculino hegemónico. Bien, aquí me gustaría abrir un paréntesis para hablar sobre que las conductas y las creencias que tienen como fin dominar y controlar a las mujeres y esos grupos subordinados se le conoce como machismo. El machismo está compuesto por ideas y conductas que reproducen, refuerzan y promueven estos ejercicios de discriminación contra la mujer. Su principal característica es la degradación de lo femenino y su mayor forma de expresión es la violencia contra las mujeres. Otras formas de violencia más simbólicas y de cierta manera más simples
entre comillas también, son los denominados micromachismos. Estos son usados frecuentemente por los hombres para mantener su autoridad. Este tipo de violencias siguen vigentes y van en aumento, pero se presentan como inofensivas, aceptables y esperadas. Se les considera violencias de baja intensidad, por eso el nombre de micromachismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que sigue siendo machismo. No están tipificadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y se cree que no conllevan una mala voluntad o una intencionalidad negativa. Aquí les expongo 4 formas de micromachismos. La primera es el mansplaining, que es explicar cosas obvias como si las mujeres no fuesen capaces de entenderlas. También tenemos al materrupting, que es interrumpir innecesariamente el discurso de una mujer cuando ni siquiera ha terminado de hablar. Tenemos el prokianting, que es apropiarse y llevarse el crédito por una idea que fue generada por una mujer. Y por último, el gaslighting, que es hacerle creer a una mujer y a todo su entorno que está loca o que es una celosa patológica o una histérica. Esta diapositiva la coloqué como un ejercicio que, más allá de juzgar, nos permite reflexionar sobre las prácticas que tenemos en nuestro día a día, y me gustaría leerles estas preguntas que a manera de test nos podrían servir como para saber si somos machistas. ¿Crees que involucrarte en las labores del hogar es una ayuda? ¿Crees que los hombres son racionales y las mujeres sentimentales? ¿Crees que las mujeres son las responsables de cuidar a los y las hijas? ¿Has llamado feminazi a alguien? ¿Machismo y feminismo son lo mismo para ti? ¿Crees que hoy en día ya no se le puede decir nada a las mujeres? ¿Crees que hay cosas que son solo de hombres y otras solo de mujeres? ¿Crees que, como regla general, los hombres son mejores para el deporte que las mujeres? ¿Has compartido fotografías o videos íntimos de mujeres sin su consentimiento con tus amigos o conocidos? ¿Piensas que las mujeres son las más machistas? ¿Crees que en el fondo todas las mujeres quieren ser madres? ¿Piensas que hay mujeres a las que les gusta que las traten mal? ¿Piensas que el peor enemigo de una mujer es otra mujer? Cuando lees, escuchas o te hablan de feminicidios, tu reacción suele ser: a nosotros nos matan más. Esto nos puede servir como un ejercicio que podemos realizar de manera individual para empezar esta reflexión. Bueno, algunos hombres han cuestionado estas 2 formas de llevar la masculinidad anteriormente mencionadas y han decidido que no quieren ejercerla y que por el contrario quieren cuestionarla y ejercer otras prácticas más positivas. Entonces, la masculinidad alternativa se entiende como una corriente o un discurso que promueve conductas y actitudes entre los varones orientadas hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Esto en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales. Las masculinidades alternativas representan una posibilidad de cuestionar y de modificar las realidades del ser humano. Algunas implicaciones que tiene empezar a ejercer estas nuevas masculinidades o estas nuevas formas de llevar a cabo las prácticas son cuestionar el modelo hegemónico de ser hombre, detener la violencia masculina, tanto para mujeres y niños, otros hombres e incluso para el mismo hombre. Aprender a solucionar pacíficamente los conflictos y no tener que recurrir a la agresión o a la violencia. Promover el autocuidado y el cuidado de los otros y las otras. Contactar con las emociones y finalmente ejercer una vida sexual sana, responsable y global. En otras palabras, lo que implica es transformar los signos, los significados y los usos. Bueno, yo voy a continuar con esta parte sobre masculinidad y violencia, y justamente a partir de todo lo que se comentaba sobre cómo tiene lo masculino, es que se habla como que lo tiene que ver con poder, ¿no? Y entonces justamente ahí donde el poder empieza a ser cuestionado, surge la violencia, ¿no? Entonces,
la violencia que ejercen los hombres viene a partir de lo difícil que resulta sostener esta idea de lo masculino como lo poderoso y lo fuerte, ¿no? Se habla de que existe una tríada de la violencia, que justamente va a ser esta violencia que van a ejercer los hombres para sostener un poco esta masculinidad hegemónica de la que se ha venido hablando. Por un lado, se habla de la violencia que ejercen los hombres contra mujeres y niños, ¿no? Y que aquí es muy importante reconocer que no solo se habla de la violencia directa, ¿no? De los golpes, de lo que se ve, sino que también tiene que ver con la violencia indirecta, ¿no? Que es un poco lo que ya se había mencionado con esto de los micromos, que es relacionado con lo simbólico, lo estructural, y que no solamente se reproduce por hombres, sino que a veces las mujeres también terminamos reproduciendo estas ideas sobre lo que es lo masculino, sobre lo que tendría que ser un hombre o sobre los deberes de un hombre. Entonces creo que esto es muy importante porque justamente este tipo de cosas, un poco como estas frases que decía de no sé, como de pronto atribuirle a los hombres el espacio público y a las mujeres el espacio doméstico y dar esto como algo dado e incuestionable, justamente son cosas que van a legitimar la violencia, ¿no? Es muy interesante, en la encuesta de la dinámica de las relaciones de los hogares, se identifica que el 43.9% de las mujeres en México han vivido alguna forma de violencia en su pareja, ¿no? Pero de esto, el 78.6% de ellas no buscan ningún tipo de atención. Y una de las principales causas por las que no buscan atención es justamente porque consideran que una cosa sin importancia, ¿no? Y que esto de fondo tiene que ver con lo estructural, con lo simbólico, con algo que se asume como que de pronto así son las relaciones de pareja, ¿no? Así son las relaciones entre hombres y mujeres a partir de una idea de dominación usualmente de los hombres hacia las figuras más débiles socialmente, ¿no? Como son las mujeres, los niños o otros grupos que han sido vulnerados, ¿no? Esto, por un lado, la violencia a mujeres y niños, y por otro lado se encuentra la violencia contra otros hombres, ¿no? Que esto es muy importante porque sí, justamente se habla de los hombres también vivimos o también sufrimos la violencia, y sí, justamente, ¿no? Los hombres sufren la violencia, pero muchas veces esta violencia es justo generada por otros hombres, ¿no? Y que viene a partir de estas ideas de la masculinidad construida a partir de una idea de jerarquía, de competencia, de mostrar la virilidad constantemente, ¿no? O de hacer valer su imagen como el hombre fuerte, el hombre proveedor, ¿no? Y que esto da lugar a justamente como estas frases que se decía de tener que o sentir que tienen que proteger a su familia, a su pareja, ¿no? Utilizar la fuerza física o la fuerza de su cuerpo para mostrar su virilidad. Y justamente se habla que la virilidad es la faceta pública de las inseguridades que hay detrás de mucho de esto, de la construcción de lo masculino hegemónico, que para muchos hombres o que para la mayoría se vuelve algo inaccesible, ¿no? Porque creo que esto otra vez tiene que ver con estas construcciones de género por las que estamos atravesados todos, tanto hombres como mujeres. Y justamente también otra cosa que se habla en esto de rechazo de la violencia contra otros hombres es que muchas veces lo masculino está construido a partir de el rechazo a lo femenino, ¿no? Y entonces justamente en la dinámica de la violencia entre hombres se da muchas veces por este rechazo que hay hacia todo lo que se acerque a lo femenino, ¿no? Y se da desde las cosas más chiquitas o más cotidianas como las bromas, los memes, o sea, eso lo vemos todo el tiempo, pero que justo, creo que, insisto, ¿no? Me parece lo más importante, como esto simbólico que tenemos muy asumido y que ya ni cuestionamos ni pensamos, y que justamente creo que se trata de ir visibilizando estas cosas que van legitimizando otras formas de violencia. Por otro lado, como la última parte de esta triada es la violencia que ejercen los hombres contra ellos mismos.
y que tiene que ver un poco con lo que se mencionaba anteriormente, que es como a partir de cómo se construye lo masculino, del fuerte, de no sentir, tiene que ver también con el descuido que se ejerce de los hombres hacia los mismos hombres, ¿no? Hacia su cuerpo, hacia sus emociones, ¿no? Que se traduce, por ejemplo, en que los hombres en momentos tardan mucho más a asistir a una consulta médica cuando se sienten mal, ¿no? O incluso en estas prácticas de autocuidado que se están dando a partir de este tema de la pandemia, de cómo de pronto en los hombres es más usual ver que no ejecutan prácticas de autocuidado, ¿no? Y que esto se sostiene en la idea de que, como de la fortaleza masculina, ¿no? Como la idea de que tienen que mostrar que no les pasa nada, que son fuertes, ¿no? Y que esto finalmente representa un riesgo para la salud y representa un riesgo en muchos sentidos, ¿no? El descuido, la negligencia hacia ellos mismos y de alguna manera el ponerse en riesgo, ¿no? Una justo de, a partir de esta idea de sostener la imagen viril y masculina, pueden llegar a tener conductas que los ponen en riesgo tanto con la violencia con los otros, ¿no? Como con llegar a ser llegar a tener conductas que los pueden poner, que los pueden lastimar, ¿no? En este tema de mostrar que son fuertes, que son viriles, que pueden todo, o de no asumir que hay cosas que pues que no pueden o no saben, ¿no? Porque eso un poco sería alejarse del ideal hegemónico de lo masculino como poderoso, ¿no? Y que justamente también a partir de esta idea de lo viril se socava como la capacidad de decisión, ¿no? Como de, a partir de esta masculinidad hegemónica se borra un poco la individualidad, ¿no? Se borra un poco la idea de quién, como en lo particular que cada hombre se pueda preguntar cómo es como hombre, ¿no? O cómo vive su masculinidad. La siguiente. Y bueno, justamente la masculinidad hegemónica implica, como acabo de mencionar, un factor de riesgo, ¿no? Porque justamente a partir de esta idea nos hace más proclives a violentar o a ser víctimas de violencia, justo por lo que hablábamos, como de esto en más peleas, ¿no? De sentir que tiene que defender a su familia, por ejemplo, con su fortaleza física, tener que pelear con otros, ¿no? En muchos casos, a partir de esta idea de la masculinidad, del poder, se ejecutan actos muy violentos, como justo el feminicidio, en donde en muchos casos hay como esta idea de salvaguardar algo de su dignidad o de su hombría, ¿no? Esto también se ve reflejado en las relaciones con hombres, pero en las relaciones también con las mujeres, ¿no? Por un lado hay una cosa de cosificarlas, ¿no? Que esto de alguna manera no permite establecer una relación entre iguales, una relación en donde hay afecto, cercanía, ¿no? Y entonces se ve a la mujer, o muchos hombres viven a la mujer como un objeto solo sexual, ¿no? Y que esto tiene también sus implicaciones porque justo no se pueden vincular desde otros lugares y también se vive esto de la virilidad constante como algo que constituye lo masculino y que en ese sentido también no da posibilidad a los hombres a veces de decir no, ¿no? De que no quieren, de que no tienen interés sexual y que incluso esto también es una cuestión de pronto, ¿no? O sea, y de que tampoco da posibilidad de que los hombres puedan hablar de qué otras cosas los mueven en términos de con quién se vinculan y cómo se vinculan, ¿no? Esta parte de la hipersexualidad que va un poco de la mano con como estos mandatos de lo sexual o de lo viril como algo constitutivo a lo que no se pueden alejar, ¿no? El embarazo impuesto un poco como desde la imposición a las mujeres, ¿no? Poca participación en la anticoncepción, porque en esta, al no tener prácticas de autocuidado, son más propensos a justamente cuestiones de riesgo en términos de la sexualidad, como sería esto de los embarazos o algunas otras enfermedades de transmisión sexual. Otro de los aspectos que se habla es la poca o nula participación en la paternidad y tiene que ver también con las pérdidas.
que implica para muchos hombres el poder verse vulnerables, ¿no? ante sus hijos, ¿no? Y que muchos hombres, justo al no poder renunciar a estas ideas de cómo se tiene que ser mujer, ¿no? No pueden vincularse o acercarse de otra manera con sus hijos y de alguna manera los alejan, ¿no? Incluso hay quienes intentan, pero no conocen otras formas porque tampoco hay a veces en su entorno cercano otros referentes. Aumento en las rupturas de pareja justo a partir de que no hay como a los hombres no se les ha socializado tanto en dialogar y hablar de lo que sienten, como en esta división de los hombres como más racionales y las mujeres como más emocionales. Esto no permite a veces que ambos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, podamos transitar en estas dos partes. Poca o nula búsqueda de apoyo, que va un poco de la mano de lo que ya mencionábamos, de esta falta de prácticas de autocuidado. Las adicciones, porque por un lado algo que se promueve es como limitar que se hable de las emociones, pero se legitima como ciertas prácticas que tienen los hombres en donde a partir del alcohol o del uso de algunas sustancias es solo así que se permiten ser más cercanos, ¿no? A veces justo a partir como en las fiestas entre hombres donde están tomados es donde se permiten más el contacto físico, donde pueden hablar de sus emociones, donde se pueden permitir estar en otro lugar, ¿no? Entonces eso los hace más propensos a el consumo de ciertas sustancias. La insatisfacción de su figura corporal, porque a partir también de que es ser un hombre, pero con ciertas características físicas, ¿no? Que claramente de una imagen de poder, y entonces justo como estos otros hombres que no cumplen con esa imagen se van a ver muy presionados y muy incómodos al no poder cumplir con esta imagen de hombre poderoso. También en los hombres está muy asociado con la depresión, los pensamientos suicidas, el suicidio consumado, y es que también tiene que ver con esto en términos como de salud mental, que a los hombres desde muy chiquitos se les enseña, por ejemplo, que los niños no lloran, ¿no? Y es una frase coloquial que justo está en lo simbólico y que todos tenemos muy asumida y muy asimilada y que a veces no nos damos cuenta y que la continuamos replicando. Y que de alguna manera esto contribuye a que justo los hombres se tomen mucho más tiempo en buscar atención en salud, pero también atención en salud mental, y que dé lugar a que el suicidio tenga una mayor incidencia entre los hombres, ¿no? Y bueno, repercusiones en la salud en general, y bueno, esto de la homofobia, justo hablábamos como de esto de que lo masculino se constituye justo a partir de lo que no es femenino, ¿no? Y entonces hay como estas prácticas de mucha violencia ante eso que les representa lo contrario. La siguiente. Sí, justo como hablábamos, esta situación pone a los hombres es paradójica, ¿no? Porque de alguna manera se habla de privilegios que tienen los hombres, pero de otra forma también los hace vulnerables por todas estas cuestiones que hablábamos, ¿no? Porque no se les permite las prácticas de autocuidado, porque su forma de socialización a veces está muy encasillada y no se les permite vincularse con las otras personas de otras maneras, ¿no? Y bueno, se habla que los hombres tienden a morir en mayor proporción. Sin embargo, 3 de las causas principales de muerte están vinculadas al ejercicio de la masculinidad, que una tendría que ver justo con lo que hablaban, ¿no? Como la violencia interpersonal, o sea, los homicidios, que es mucho mayor entre hombres, ¿no? Y que es la violencia muchas veces de los hombres, ejercidas por los hombres, ¿no? Los traumatismos, y que tiene que ver con estas prácticas de autocuidado, con esta cuestión de mostrar la virilidad, y entonces hay a veces prácticas como tomar y manejar, ¿no? Conducir a exceso de velocidad, como esto que tiene que ver con lo simbólico de cómo le muestro al mundo que soy muy hombre, no, soy masculino.
Y por otro lado, la cirrosis hepática, que está asociada con el alcoholismo y que justamente tiene que ver con como un medio, como una ruta de escape que a veces tienen algunos hombres para sacar un poco de lo que sienten, que por otros medios a veces no se les permite. Y así. Y bueno, esto retoma un poco de este tema que hablaba la psicóloga Karina, de la caja de la masculinidad, y justamente parte de lo que está asociado a esto con una tasa más alta es que justo los hombres que se encuentran dentro de esta la violencia interpersonal, o sea, los homicidios, que es mucho mayor entre hombres, ¿no? Y que es la violencia muchas veces de los hombres, ejercidas por los hombres, ¿no? Que justo los hombres que se encuentran dentro de esta bienvenidos a todos, gracias por haberse... Los hombres que se encuentran dentro, los hombres que se encuentran dentro tenemos asumido como lo normal, como lo común, como lo incuestionable, y un poco preguntarnos tanto hombres como mujeres qué estamos pidiendo, ¿no? O qué le estamos pidiendo a los hombres en nuestro alrededor, ¿no? O qué estamos legitimando con nuestras prácticas, con nuestros comentarios, cómo estamos educando a las personas que viven a nuestro alrededor. Se trata como un poco de visibilizar, y a partir de visibilizar empezar a generar movimientos, aunque sean pequeños, que permitan ir generando un cambio. Y bueno, se habla de diferentes posturas de los hombres ante temas de género y masculinidades, y se habla como de una trama en donde hay hombres que ante eso son indiferentes, ¿no? Que no reaccionan, ¿no? Que no les genera ningún tipo de, ni siquiera un cuestionamiento, ¿no? Ni siquiera manifestar nada, ¿no? O sea, que son indiferentes ante todos estos temas de género. Después vienen estos otros hombres que se mantienen fieles a estas ideas machistas, ¿no? Y que de alguna manera las defienden, ¿no? Y que justo una manera de defenderla va a ser cuestionar ciertos movimientos, ¿no? Cuestionar los movimientos feministas, por ejemplo, ridiculizarlos, ¿no? Deslegitimizar todas sus prácticas, ¿no? Y que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Con cómo en el discurso cotidiano a veces no ejercemos la violencia directa, pero sí a través de un discurso que borra al otro, ¿no? Que le quita importancia a lo que el otro está haciendo. Después vienen estos hombres que aparentemente están en un proceso de cambio, sin embargo, que cambian en el público, pero que en lo privado mantienen las mismas prácticas, ¿no? Y esto lo vemos constantemente, ¿no? Como a veces figuras públicas o figuras que conocemos que manejan como ciertos temas en lo público o que se hacen pasar como por aliados en temas de género o informados, pero que en lo privado mantienen prácticas de abuso y de violencia hacia las mujeres, pero también hacia otros hombres en términos como de rechazo de cualquier otra cosa que salga del modelo hegemónico de masculinidad, ¿no? Y finalmente están estos hombres que se encuentran en proceso de cambio, en proceso de cuestionarse algo que tiene que ver con la cultura y que a veces es difícil como poder cuestionárnoslo porque está casi invisible, porque crecimos con ellos, con eso, porque eso vimos en el entorno. Entonces se habla de estos hombres que se encuentran en proceso de cuestionarse, en proceso de cambio, en proceso de hacer con esto algo distinto, ¿no? De poder construir como una masculinidad particular o
o varias masculinidades. Y bueno, finalmente hablamos justo de que el cambio es posible, que, lo que mencionábamos, ¿no? Se trata de detenerse a pensar de dónde vienen las ideas, las creencias, ¿no? Un poco con esto que fuimos creciendo y que asumimos como que así es, poder cuestionar estas formas hegemónicas y empezarnos a orientar hacia la igualdad, hacia la no violencia, ¿no? Cualquier proceso de cambio tiene que ver en inicio con permitirte pensarlo, permitirte cuestionarlo, ¿no? Y a partir de ahí empezar a hacer un cambio, ¿no? ¿Qué les tocaría a los hombres hacer? Pues un poco a lo mejor acercarse a espacios como estos, ¿no? En donde buscar información, hay información en todos sentidos que les permiten de alguna manera tener un proceso de reflexión, ¿no? De alguna forma lo que buscamos en este espacio no es como decir de qué se trata, ¿no? O qué tienen que hacer, sino más bien propiciar que se puedan cuestionar cosas que a veces están dadas y que y a partir de ahí poder pensar si lo quieren seguir haciendo igual o si lo quieren hacer distinto. Creo que un poco se trata de eso este espacio, ¿no? De generar la reflexión, y justo también hay instituciones que ayudan en eso, ¿no? Que se encuentran como en este proceso de contención, de hacer redes, de brindar apoyo en cómo hacerlo distinto. Y también pensaba un poco en lo que planteaban al principio sobre como profesionales quizá de la salud o como servidores públicos o como personas que se dedican a trabajar con otras personas. O sea, es muy importante empezar a cuestionarnos este tipo de cosas porque a partir de ahí a veces también legitimamos formas de violencia o incluso no nos damos cuenta, pero promovemos un discurso que puede ser machista, ¿no? O un discurso que por ejemplo, en estas prácticas de autocuidado, asignárselas únicamente a las mujeres, eso es una práctica que nuevamente divide los roles de género, la asignación sexual del trabajo, ¿no? Y entonces eso que damos por hecho o que decimos, no, sí, las mujeres cuidan mejor que los hombres, es importante cuestionar, ¿no? Para también permitir que los hombres, o por ejemplo, que los hombres que son papás, que puedan tener contacto con sus hijos, que puedan cuidar a sus hijos, que se sientan cómodos con eso y que esa cuestión no es solo un tema de hombres, sino creo que es un tema de todos. Y bueno, justo se trata un poco de identificarlo, ¿no? O sea, cómo operan, tomar responsabilidad, ¿no? Responsabilidad también de cómo esto en algún momento como hombres los ha privilegiado, pero también reconocer las pérdidas, ¿no? Las pérdidas que les ha representado, como lo que hablábamos, ¿no? Como esta dificultad de vinculación, como esta dificultad para hablar de lo que sienten, ¿no? Reconocer como el dolor quizá y los costos que ha tenido como intentar sostener algo que se vuelve insostenible, ¿no? Revisar cuestiones como el violentómetro, los mitos del amor romántico, etcétera, o ciertas cosas que pertenecen quizá a la cultura, pero que se vuelven el soporte de otras prácticas que quizás son más visibles de violencia, pero que van ligadas a esto anterior. Cuestionar, confrontar, preguntar y escuchar a otras mujeres con sus experiencias desde un ejercicio empático, ¿no? Quizás si no tenemos nada que decir en relación a los movimientos que están haciendo mujeres, empezar a involucrarse, ¿no? Escuchar, involucrarse y evitar rechazar o invalidar los movimientos que se están haciendo, y ya una práctica más activa sería pues justo asistir a talleres, a cuestiones o espacios más íntimos que de pronto les permita pues sí, cuestionarse, hablar de lo que sienten, ¿no? Esta parte es muy importante, que implica romper el pacto masculino, ¿no? O sea, que no se trata como de hacer alianzas con otros hombres, porque muchas veces ahí se trata o
promueve, ¿no? A partir del silencio también podemos ser partícipes de la violencia, ¿no? Entonces, justo se trata de hablar, ¿no? O sea, quizá se habla mucho de que las cuestiones quizá de pareja son privadas, pero pues no, ¿no? O sea, eso también se lleva al espacio público y poder hablar de las cosas violentas o de las cosas, sí, que no les gustan, ¿no? Poner el ejemplo, accionar, hablar con otros hombres, ¿no? A veces entre hombres se puede promover la reflexión, ¿no? Y cuestionarse, ¿no? Esto, hablarlo como en lo cotidiano, porque al final la masculinidad se vive todo el tiempo y en lo cotidiano. No minimizar sus problemáticas y pedir ayuda, ¿no? Cuando sea necesario, porque justo como hablábamos, un factor de riesgo en los hombres es el silencio, ¿no? El silencio que los lleva a un montón de cosas, ¿no? Y el silencio sobre todo en términos del dolor, de lo emocional. Entonces, justo pensar que esto se trata de un proceso de cambio y que es un constante, ¿no? O sea, que a veces podemos pensar que ya tenemos más reflexionado un tema, pero que de pronto surgen ideas que no teníamos presentes, que tienen que ver con nuestra historia, que tienen que ver con lo que hemos crecido, y no se trata como de una cosa de buenos y malos, de hombres contra mujeres, o nada de eso, sino más bien de que juntos podamos acompañarnos en este proceso de hacer una construcción distinta de las relaciones, ¿no? Creo que ya... Y bueno, por mi parte creo que sería todo hasta. Y bueno, compartimos estos números de atención, donde son espacios más específicos, generados muchos por hombres, para hombres, en donde rompen un... que no les gusta, ¿no? Acompañarnos en este proceso de hacer una construcción distinta de las relaciones, ¿no? Creo que ya... Y bueno, por mi parte creo que sería todo así. Y bueno, compartimos estos números de atención, donde son espacios más específicos, generados muchos por hombres, para hombres, en donde rompen... Más que pregunta, afirmación, ¿no? Nosotros como hombres también sufrimos, sí, y si damos una mirada con perspectiva de género, nos daremos cuenta que este esfuerzo cotidiano de sostener esa imagen hegemónica de ser hombre, sí implica mucho esfuerzo, y así como implica también privilegios, pues también, decían las ponentes, implica pérdidas. Incluso en esto de poder vincularnos con otras personas. Y vuelvo a resaltar la importancia de nosotros, nosotras como personal de salud, poder escucharlo, poder también dar una mirada con perspectiva de género a los sufrimientos que escuchamos, a los diagnósticos que podemos dar, porque esto abre también otras posibilidades de intervención. Entonces, con esto es una invitación a todo el personal de salud a escuchar con perspectiva de género, y a los hombres para que puedan también abrir espacios, ¿no? Para que puedan reflexionar y pensar sobre qué es ser hombre. Ahora vamos a pasar como a la parte de preguntas, de comentarios. Entonces, si quieres, Karina, podemos dejar de compartir. Y para que también empiecen, pues quienes quieren empezar. Pueden, veo que varios no tienen micrófono o no tienen cámara. Si quieren lo pueden escribir en el chat, y de esa manera yo puedo también dar lectura a los comentarios o a los o preguntas. Y pueden también levantar la mano, en la pantalla dice ahí levantar la mano, y entonces pues poder
abrir el diálogo a esto. Veo que el doctor Daniel Díaz, alza la mano. Muchas gracias. Él es el encargado del CISAME. Y, doctor, por favor. Sí, claro, muchas gracias. Primero que nada, gracias a las tres por este conversatorio. Me parece que es algo fundamental, y les cuento un poco mi experiencia. Toda esta mi experiencia como hombre, más que como servidor público. Todos estos temas toman relevancia para mí, o son visibles para mí, en la medida en la que yo me vuelvo papá. Tengo dos hijas mujeres. Debo serles sincero, toda esta parte del constructo social, cultural que traemos, de repente no nos deja ver nuestro actuar como hombres y nuestra relación con las mujeres, incluso con la pareja. Pero a partir de esta situación donde se dedican mujeres, es como abrir los ojos a un mundo totalmente desconocido, lo confieso así, y del que me parece es muy importante que tenemos que tener en cuenta los hombres, ¿no? De nuestra forma de relacionarnos con las mujeres y con nosotros mismos, lejos de esta parte de la pose social o del patrón cultural. Desafortunadamente, como bien decían en las presentaciones, hablar, manifestar las emociones, lo que sentimos, pues no es parte habitual de lo que se espera de nosotros, ¿no? A nivel social. Y justo estos espacios, como decía Miriam, pues son los que nos llevan a la reflexión de qué estamos haciendo, ¿no? Y qué estamos dejando de hacer, más que una instrucción, más que un aleccionamiento, pues sí se trata de a ver tú en tu vida, en tu masculinidad, qué estás haciendo, qué estás dejando de hacer, qué te falta por hacer y qué te falta por aprender. Entonces, pues yo realmente agradezco que podamos platicar de estos temas. Realmente yo creo que uno nunca termina de aprender de esto, y la reflexión pues sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cómo como sociedad y como hombres podemos dejar de cargar con esta carga autoimpuesta, ¿no? Acerca de ser el más fuerte, el proveedor, que en muchos casos ya ni siquiera somos así, ¿no? O sea, realmente es más una construcción social, y de la que tenemos que aprender y que está con nosotros día con día en nuestro ejercicio de vida. Ya no se diga viendo pacientes, ya no se diga en el servicio público. Entonces, pues eso, agradecerles la oportunidad de hablar un poco de esto y la oportunidad de seguir reflexionando en lo mismo, y esperamos que no sea la última oportunidad. Muchas gracias por eso. Muchas gracias, doctor Daniel. En Facebook, pues bueno, también están escuchando desde UNEM Papantla, trabajo social de Papantla. Muchos agradecimientos, ¿no? por la plática, por el conversatorio. También alguien que está levantando la mano, Adal Arroniz. Ok, puedo encender mi micrófono, ¿de acuerdo? Sí, claro. Ok, muchas gracias. Pues yo estoy igualmente agradecido. Fui invitado a esta plática, sorprendido y también un poco preocupado, porque aunque entiendo que se está trabajando más desde el sector salud para hacer de conocimiento o darle más difusión al tema de nuevas masculinidades, me preocupa que, por ejemplo, esta plática haya sido impartida por mujeres, lo cual es asombroso, y yo que soy un convencido de la perspectiva de género, me pregunto si acaso no estamos todavía suficientemente preocupados los hombres como para involucrarnos en estos temas. A propósito del 25N y del Día Internacional del Hombre, yo creo que cada vez está tomando más el lugar de ponernos a pensar qué nos toca a nosotros. Yo estoy sorprendido la cantidad de información que incluyeron al final en la última diapositiva. Yo, por ejemplo, estoy siguiendo por Facebook a Círculo Abierto para Hombres, y hay estas sesiones los jueves, las cuales me han parecido maravillosas. Apenas estoy empezando, pero creo que hay una luz de esperanza para nosotros. Yo
Yo estoy también convencido de que somos hijos de estos feminismos, de la información que está actualmente, es como las mujeres empujando para que las cosas cambien, y eso de alguna manera a algunos nos está haciendo ponernos a pensar qué nos toca hacer a nosotros, cómo estamos siendo como hombres, si estamos dispuestos a renunciar a privilegios y estar cuestionándonos cosas como las que compartía Daniel sobre la paternidad, sobre las emociones, sobre cómo nos vivimos con respecto a ellas. Y se me hace maravilloso que exista esta conversación, lo cual agradezco. Es un esfuerzo, yo creo que de quien tuvo esta intención de presentarla, y maravillado y sorprendido de que hubiera más hombres que levantáramos la mano, que tomáramos el espacio para presentar estas problemáticas. Yo soy informático, y la organización en donde estaba se hablaba más de estos temas, y para mí es evidente que estamos en pañales. Hablo del género masculino, pero me parece que hay indicios de querer cambiar, y eso es maravilloso por ahora. Entonces agradezco el espacio y enhorabuena para las presentadoras. Gracias. Sí, muchas gracias, Adal. Fíjate que sí lo pensábamos y lo hablábamos en algún momento, en el que, o sea, de hecho tal cual lo dijimos, ¿no? De repente hacen foros por la lactancia y entonces citan a puros hombres y entonces decimos, y las mujeres, ¿no? Y ahora hablamos de masculinidades y somos mujeres, pero justo lo hablábamos, lo reflexionábamos Karina, Miriam y yo, decir, bueno, es una invitación para que pues puedan tomar también estos espacios, ¿no? Creo que incluso ahorita animándome a verlo con perspectiva de género, las mujeres que está un tanto atribuido a que tenemos más la palabra, somos las que más nos animamos a hablar de sentimientos, las que podemos hacer grupos, ¿no? Creo que en ese sentido llevamos un gran avance, y entonces es decirles a los hombres, adelante, los invitamos y esperamos que de esto pueda también salir una necesidad de ellos, ¿no? O sea, de ustedes como masculinos, que también creo que nosotras como mujeres hemos adoptado algunas también partes como de una expresión masculina que también tendríamos que pensarla, y que desde ahí hemos podido acercarnos, ¿no? Que de a poco vamos desvinculando como esta identidad genérica con el sexo. Entonces ir pensando también justo en estas categorías grandes, y que podemos tener nuestros lados femeninos y nuestros lados masculinos, y no por eso nuestro ser se pueda ver ahí tambaleado, ¿no? O sea, qué tan mujer soy porque no me parezco a lo masculino, y qué tan hombre soy porque no me parezco a lo femenino, ¿no? Sino ahora pienso como en esto prehispánico que hablaban mucho de la dualidad, que de repente los grandes guerreros se podían traer una trenza gigante y justo podían luchar como desde ahí también, porque tenían una representación de la feminidad. Pero pues ahora a un hombre que pueda venir ahora con una gran trenza aquí quizá sea un cuestionamiento a ese modelo hegemónico. Entonces sí, es una invitación abierta, y que puedan, pienso que y confío en que estos espacios que se abran puedan animar a los hombres a reflexionar, y en algún momento si no lo hacen como tan público, una proyección de Facebook o una proyección de acá en Telmex y todo, pero a lo mejor en sus chats ya puedan ser más tolerantes a sus compañeros, ¿no? En este pacto de masculinidad, que de repente es, pues no se voy a decir algo leve ahora, ¿no? El último es vieja, ¿no? Y entonces todos ofendidos, no, yo no quiero serlo, ¿no? Y entonces, a lo mejor poder tolerantes entre ustedes mismos, con sus hijos, si no son sus hijos carnales, o sea, como estos seres pequeños que a veces nosotros nos acercamos a ellos, también poderles dar esa posibilidad de expresar emociones, sentimientos, ¿no? Y Miriam, Karina, no sé si quieran decir algo.
Pues nada, o sea, creo que justo se trata de eso, ¿no? De nuestra postura era no venimos a enseñarles nada, sino venimos a abrir un diálogo, y creo que escuchando tanto lo que comparte Daniel como Adal, creo que justo se trata de eso, ¿no? De que puedan hablar, de escucharlos, y que a partir de esto se generen otros movimientos en donde sí, no solo en lo público, sino también en lo privado se puedan ir cuestionando cosas que han estado dadas, ¿no? Y que también piensa un poco de cómo irrumpe también la imagen de como de la mujer en lo público, ¿no? La mujer en lo público, hablando de masculinidad, es algo que irrumpe, ¿no? Pero que justo la intención no es como para enseñar, ¿no? Sino para abrir el diálogo y para darles este lugar a la palabra de los hombres, que es importante que están la palabra y no solo el cuerpo, ¿no? Que es lo que tienen muy, muy permitido. Y yo comparto con Miriam y con Gema que estos espacios son para los hombres, sin embargo es una invitación para que reflexionen, y me parece importante lo que dice Adal, ¿no? Porque no hay hombres acá al frente. Entonces es esta invitación, y como mencionaban, también como nosotras como mujeres hemos interiorizado todas estas creencias, y así mismo le podemos llegar a exigir a los hombres que se comporten de cierta manera, ¿no? Nuestro espacio pues es el feminismo, y desde ahí estamos cuestionando y trabajando estas cosas. Sin embargo, el espacio de los hombres son las masculinidades. Bueno, tenemos otra participación. Es Isaac Puebla. Adelante, Isaac. Hola, qué gusto estar en este espacio, qué gusto saludarte, Gema. Hace tiempo que no te veía. Y bueno, fíjense que he notado que hace falta como espacios para enseñar cómo hacer esta mirada de perspectiva con género. Porque, por ejemplo, me he enfrentado mucho que no me han dejado dar capacitaciones de violencia de género por ser hombre en las empresas. Entonces, desde este lado, he visto que hay una mirada como tendenciosa que solamente hace perspectiva de género las mujeres. Entonces, por ejemplo, de este lado de los hombres, yo creo que sería muy bueno también reflexionar cómo poder enseñar a hacer perspectiva de género, que es muy interesante, porque estos espacios, la verdad es que son valiosísimos, porque vemos contenido teórico y vemos diferencia, pero valdría la pena también hacer como estrategias de enseñar cómo hacer esta perspectiva de género, ¿no? Porque concuerdo mucho con lo que decía, ya me cayó el 20, ¿cómo lo comunico? ¿Cómo lo hago saber? ¿No? Y ayer escuchaba también una ponencia de cómo es que se están creando derechos hacia las mujeres de una perspectiva totalmente hacia los hombres, ¿no? Crear derechos que supuestamente se protege a las mujeres, pero están siendo creados desde una visión tendenciosa. Entonces, yo le decía a la ponente, pero ¿cómo hacemos esa neutralidad de ver una perspectiva de género súper neutral y que todas podemos, o todos podemos compartir, ¿no? Y eso es algo en lo que me he enfrentado, ¿no? Porque soy abierto a dar los temas, pero cuando llegan las instituciones, ya es cuando te dicen, no, espérame, es que necesitamos una ponente. No, pero es que yo quiero dar el tema y quiero dar el testimonio, y nos enfrentamos en esa parte, ¿no? Yo desde este lado es como la experiencia que he tenido con estos temas, y les agradezco los espacios. La verdad es que sigan haciendo muchísimo, porque la información vale oro. Gracias, Isaac. Miriam. Pues pensaba un poco como en esta separación nuevamente, ¿no? De por los cuerpos, asignarnos cosas, ¿no? Y entonces creo que esto que menciona Isaac es muy importante, porque justo se trata de que la división no sea por los cuerpos, ¿no? Y también reflexionar que hay cuestiones de quizá los machismos o ciertas cosas con estereotipos de género que no solo es cuestión de hombres, ¿no? Sino que lo sostenemos todos, que está en lo simbólico, que está en lo social, y que justo se trata como de cuestionar esto. No es una cuestión de hombres contra mujeres, pero también reconocer como la diferencia
histórica que sí hemos vivido las mujeres y que no estamos, o sea, aunque en ciertos entornos parece que sí, no estamos sobre la misma línea base. Entonces, justo a partir de que reconocer que no estamos sobre la misma línea, sí se tienen que hacer ciertas diferencias, pero sí asumirlo no como una cuestión de sexo biológico de los cuerpos, sino de una cuestión social, cultural y más amplia en donde todos participamos, todos y todas. Sí, que a veces cuando miramos como desde lo individual, podemos decir, bueno, yo soy una mujer con maestría, entonces todas las mujeres ya tenemos la misma oportunidad, ¿no? O yo soy un hombre que ejerce su paternidad, entonces todos los hombres tenemos ya esa capacidad. Y la verdad es que esta perspectiva de género o nos invita a hacer una mirada también mucho más amplia, a abstraernos como de esos privilegios. Es que cuando hablamos de privilegios quiere decir que los tienen unas personas y otras personas no las tienen, ¿no? Entonces, podernos abstraer un poco y mirarlo. En alguna otra charla también hablábamos cómo la estructura, el lenguaje impacta. Decíamos, se puede dar la definición de que el salario mínimo es para que le alcance al hombre para proveer a su mujer y a sus hijos. Entonces uno puede decir, bueno, pero es que eso se entiende, que eso incluye a hombres y mujeres, pero después cuando una mujer quiere dejar su pensión al hombre, llega y resulta que en el formato no hay un espacio para que diga esposo, ¿no? O sea, dice esposa. Y esposa es referente a que un hombre se le puede dejar esa pensión a la mujer esposa porque eso está dictado en las leyes. Entonces ya se tienen que hacer, o sea, se han hecho, porque sí se han hecho, incluso ustedes pueden buscar ahora yo mujer dejar mi pensión a hombre y se dan cuenta que es una controversia legal, o sea, porque o sea, sí hay un impacto desde ese lenguaje, desde esa estructura social y legal. Entonces es importante pensarlo y que fíjense que la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones está muy enfocada a la niñez y a las juventudes. Y me parece que reflexionando sobre las juventudes, sobre las adolescencias, también nos permiten mover estas cosas que de repente pueden ser tan rígidas, ¿no? Un adolescente, una adolescente, a veces lo que decía Miriam, separar el cuerpo del género, a veces ellos pueden hacerlo y también nosotros poder facilitar también esa expresión y que pueda haber una expresión individual, ¿no? Entonces, sí es una tarea absolutamente de todos, de todas, y más allá de esas dos categorías dominantes, de poder dar nuevas posibilidades y que es algo que estamos construyendo como sociedad, ¿no? Sí, de repente como sociedad dijimos, bueno, es que hay que hablar de la violencia contra las mujeres o perspectiva de género y a veces sí, se deja como la responsabilidad a una sola grupo, ¿no? Y cuando somos todos responsables. ¿Alguien más? José Vicente, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ante todo, muchas felicidades a Gemma, a Miriam y a Karina por su brillante exposición y sobre un tema pues, que hoy en día creo que se ha puesto en la mesa para discutir estas cuestiones. Bueno, yo soy José Vicente y recientemente me integré al equipo de la maestra Diana. Soy psicólogo clínico y he trabajado en el campo de las adicciones por algunos años. Me parece que estamos viviendo un mundo de diferencias de toda la vida y a veces se pelea mucho porque que haya similitudes. Yo creo que lo que construyen las cosas son las diferencias, pero hemos hecho de las diferencias desventaja para una de las partes. Eso pasa con la cuestión de la masculinidad y la feminidad, ¿no? Yo creo que históricamente, culturalmente se le ha asignado a que la diferencia ha sacado ventaja de lo masculino. Entonces yo creo que espacios como este nos permiten reflexionar y creo que la tarea más grande la tenemos del lado masculino,
porque tenemos que como aceptar que la diferencia no es una desventaja. La diferencia es la diferencia y tenemos que construir a partir de ahí todo un nuevo prototipo de relación. Y en ese sentido me parece que los hombres tenemos una gran tarea de trabajar en esto por lograr realmente la equidad. Me sorprendió ahorita que las que expusieron efectivamente son 3 mujeres, pero a la hora de que nos convocaron, los que estamos dando la cara aquí en el chat somos los hombres, porque veo que todas las pantallas de las mujeres están apagadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un buen trabajo, estamos por empezar, estoy muy contento de haberme encontrado con este equipo y yo creo que hay que seguir trabajando mucho en la construcción de unas relaciones más equitativas. Gracias. Sí, es súper bueno que puedan tener también una palabra a expresar, ¿no? Está perfecto. Sí, es un trabajo que se tiene que hacer en todos los lugares y pensar en esto de ser hombre. Y me parece que algo que decían sobre la igualdad, sí, somos diferentes totalmente. A veces también uno de los discursos que contrapone a estas perspectivas o a estos diálogos dicen, bueno, pues quieren ser iguales, ¿no? Pues hagan lo mismo. No, vamos a hacer cosas diferentes, pero eso no va a limitar mi acceso a los derechos. Entonces, esa es una invitación también, ¿no? Poder reconocer las diferencias, tolerar las diferencias y abrir el acceso, ampliar el acceso por igual a todos, aunque sean diferentes a nosotros, ¿no? Aunque tengan una feminidad diferente, aunque tengan una masculinidad diferente, siempre garantizar el acceso a esos derechos, ¿no? El acceso a la salud, en esto que es un punto que me parece que nosotros como profesionales de la salud mental también tenemos que reflexionar mucho sobre eso, ¿no? A veces, pues es que es mujer, ¿no? Se queja de todo, entonces, pues ya, como que lo dan por dado. O los hombres, ¿no? También, dicen, no me pasa nada, me siento bien, y ya como que se puede quedar ahí y no poder indagar un poco, porque la naturalización de la violencia o la naturalización que se hace sobre cómo debemos ser nos impide darnos cuenta. Por ejemplo, cuando esta naturalización nos impide darnos cuenta. Entonces también cuando las personas comenzamos a darnos cuenta de lo que hacemos, también las denuncias o la demanda de los servicios aumentan, ¿no? Porque entonces nos empezamos a dar cuenta de qué situación estamos viviendo y hay quienes sí se animan a hablarlo. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, en Facebook dice saludos del grupo de Alcohólicos Anónimos del Distrito 13, del DIF Hidalgo, igual muchas felicitaciones por el tema. Y bueno, igual para poder ir cerrando, si nadie más quiere comentar algo, pues para cerrar, Miriam, Karina, no sé si quieran comentar algo como para poder dar cierre a esto. Pues nada, solo se me ocurre como agradecer justo poder todas las participaciones, ¿no? Poder escuchar como estas posturas y justo se trata como de conversar, de hacer un diálogo para juntos y juntas mover cosas, ¿no? Hacer que las cosas puedan ser distintas y sentirnos mejor, más cómodos con los espacios que compartimos. Y mencionar que estos cambios pues requieren de tiempo, de que a lo mejor no vamos a ver mañana o dentro de un año grandes cambios significativos, pero sí, si empezamos desde lo individual, creo que es ya un buen primer avance o un buen acercamiento
a este ideal que tenemos de una sociedad más igualitaria y equitativa. Bueno, pues entonces les agradezco mucho, los invito a sumarse, a pensar en sus masculinidades, en sus feminidades, en la violencia que hemos vivido cada uno y también muy importante en la violencia que hemos ejercido, ¿no? Ya sea a nivel gigante o a nivel muy pequeño, pero siempre es importante poder reconocer lo que vivimos como en estas relaciones de poder, si alguien ha ejercido una violencia sobre nosotros, sobre nosotras, y si nosotras o nosotros hemos ejercido una violencia sobre otra persona. Entonces, bueno, pues aquí le dejamos, les agradezco mucho. Igual los que falten de anotar su nombre para poder tener la asistencia de hoy. Y pues muchas gracias y acá terminamos. Gracias y hasta luego.